Soy Gustavo Martínez y trabajo de guardia de seguridad. Tengo años de experiencia en el trabajo. Hace un tiempo estaba asignado en la estación Facultad de Medicina de la línea D del subte porteño. Como sabrás, la estación está situada debajo de la avenida Córdoba, con una entrada por la Plaza Jusay y la otra en la puerta de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Para que se hagan una idea los oyentes de la historia que tiene este lugar, la estación fue construida por la compañía española Chadop y fue inaugurada en 1938. Recibió su nombre debido a su ubicación frente a la antigua Facultad de Medicina, que es el edificio donde hoy se encuentra la Facultad de Ciencias Económicas. Incluso es monumento histórico nacional desde 1997 y es muy transitada porque se encuentra cerca de varias instituciones universitarias y hospitalarias. Mi trabajo en ese entonces consistía en garantizar la seguridad y el orden en aquella estación de subte, así como atender cualquier emergencia o situación inusual que pudiera presentarse. A menudo se me asignaba trabajar turnos nocturnos, ya que yo no creía en los rumores que circulaban entre mis compañeros de trabajo. Se decía que estaba embrujada, pero yo consideraba que eran solo chismes y leyendas urbanas. Pero una noche, mientras hacía mi ronda en el andén a Congreso de Tucumán, vi algo que me dejó sin aliento y me hizo cambiar de opinión. Era una noche tranquila, ya no había pasajeros en la estación. Calculo que serían cerca de la 1 de la mañana. Estaba viendo que no hubiera nada raro en las vías cuando levanté la cabeza y vi a una figura caminando por el andén, vistiendo una bata de médico y con un rostro que pude ver claramente. Era una figura extraña. No debía estar en la estación y en la hora en que estaba allí si fuese humano. Me quedé paralizado, intentando comprender lo que estaba sucediendo. Pensé que podría ser un bromista o algo así, pero me di cuenta que no se trataba de eso. Intenté acercarme a aquella figura, pero esta desapareció de repente, como si se hubiera evaporado. No pude explicar lo que había visto, fue una experiencia muy extraña y desconcertante, que me dejó más con una sensación de incertidumbre y misterio que de miedo. No podía creer lo que había visto, y aunque traté de buscar una explicación lógica, no pude encontrar una. Me preguntaba si realmente había visto un fantasma. Desde ese día, no volví a trabajar turnos nocturnos en la estación Facultad de Medicina. Me pasaron primero al turno matutino y después me cambiaron de destino a una clínica. Sin embargo, aún recuerdo ese incidente con claridad y te aseguro que nunca volveré a entrar en esa estación de noche, porque estoy seguro que realmente vi un fantasma. Supe por un grupo de WhatsApp que varios trabajadores empezaron a evitar la estación y se hablaba de ella como un lugar embrujado. Los rumores decían que la estación estaba siendo visitada por los espíritus de aquellos que habían muerto en un incendio en el edificio de la antigua Facultad de Medicina que, como te conté, actualmente es la Facultad de Ciencias Económicas, que está arriba de donde se construyó la estación. Se decía que a pesar de que los bomberos habían logrado controlar el incendio, algunos estudiantes y trabajadores habían perdido la vida en aquella tragedia y se creía que estos espíritus podrían estar atrapados en aquella estación. A medida que pasaba el tiempo, el misterio y el miedo seguían presentes y los rumores sobre que estaba embrujada seguían circulando, generando un ambiente tenso y poco agradable para trabajar. Personalmente, me alegré de haber dejado de trabajar allí de noche, a pesar de que, en el fondo, una parte de mí quería volver a ver algo extraño para poder tener una explicación lógica a lo que había visto esa noche. La historia de los fantasmas de la antigua Facultad de Medicina parecía estar relacionada con ese incidente del incendio y a medida que investigaba más sobre el suceso en la biblioteca de mi barrio, encontraba más pistas que apoyaban esta teoría. Los rumores dicen que estos espíritus podrían estar atrapados en esa área sellada y que podrían estar manifestándose en la estación debido a ello. Además también se hablaba de un fantasma en particular, el del escritor uruguayo Horacio Quiroga, quien se suicidó en donde hoy se encuentra la Plaza Jusay y antes estaba el viejo hospital de clínicas. Se cuenta que su espíritu podría estar vagando por la estación. En 1937, fue internado en el Hospital de Clínicas de Buenos Aires, donde se le diagnosticó un cáncer de próstata intratable e inoperable. El 18 de febrero de 1937, Quiroga pidió permiso para salir del hospital y regresó a las 23. Antes de suicidarse,
logró liberar a un paciente con deformidades similares a las del hombre elefante llamado Vicente Batistezza. Esa misma noche, en presencia de Batistezza, tomó cianuro y murió pocos minutos después. Ya el lugar tuvo desde sus inicios orígenes oscuros. El Hospital de Clínicas fue fundado en 1877 por Cleto Aguirre, y se construyó en un lugar que fue escenario de conflicto en 1880. Fue utilizado como cuartel de rifleros y hospital de concentración de heridos, por lo que tiene una carga energética negativa desde su origen. La atención a la comunidad comenzó poco después y recibía a pacientes del interior. El profesor titular era el ejemplo ético a seguir por los estudiantes. Hubo varias hazañas médicas importantes en el hospital, incluyendo la primera aplicación de la insulina. El diseño fue inspirado por hospitales de Berlín y Karlsruhe, y en los primeros años de la década de 1920 se planearon varios proyectos para construir un nuevo hospital. El edificio actual del Hospital de Clínicas José de San Martín se construyó en 1949, y se mudaron gradualmente a este nuevo edificio en los años siguientes. En 1975 se demolió la antigua sede, quedando la actual Plaza Hussein. Este espacio verde público de aproximadamente 1 hectárea es el límite entre los barrios de Recoleta y Valvanera, rodeado por dependencias de la Universidad de Buenos Aires. El diseño fue elegido en un concurso y se construyó en 1980. La plaza cuenta con un estacionamiento subterráneo de 1000 vehículos. En su entorno se encuentran edificios de la Facultad de Ciencias Económicas, el Hospital de Clínicas José de San Martín, y la Facultad de Medicina. Y la estación de subte, claro. Estas historias crean un ambiente de misterio y tensión en la estación y sé que muchas personas evitan viajar por allí durante la noche. La gerencia de la empresa que gestiona el subte decidió llevar a cabo una investigación sobre los extraños sucesos en la estación, pero, a pesar de sus esfuerzos, nunca pudieron dar con una explicación lógica. En cualquier caso, la estación seguía siendo un lugar con una historia poco común en la ciudad y, para muchas personas, incluyéndome a mí, sigue siendo un lugar donde el misterio y la incertidumbre continúan presentes. A pesar de esto, la gerencia del subterráneo no tomó ninguna acción para desembrujar la estación y decidió simplemente no asignar turnos nocturnos y evitar hablar sobre el tema para no alarmar a los pasajeros y trabajadores. A partir de ese día yo, y muchos otros trabajadores, evitamos trabajar turnos en la estación Facultad de Medicina porque continuaban los rumores sobre el embrujo del lugar. Aunque algunas veces yo dudaba si era verdad o no, lo cierto es que nunca volví a ver nada extraño en esa estación y nunca volví a trabajar de noche en ese lugar. La experiencia me dejó una sensación de incertidumbre y misterio, nunca sabré si realmente vi un espíritu o no, pero lo que sí sé es que nunca volví a trabajar en esa estación de noche. Aún así, la historia de los fantasmas de la antigua Facultad de Medicina y Horacio Quiroga siempre me ha llamado la atención. Me preguntaba qué había pasado en esa zona y por qué los espíritus podrían estar atrapados allí. La idea de que hay algo más allá de lo que vemos siempre me intrigó y llamó mi atención. No podía dejar que todo quedara así. Me era imposible guardarme las ganas de saber qué ocurría en aquella estación. Meses después de que me fui de la estación Facultad de Medicina, aproveché unos días que me debían de las vacaciones y la noche de un jueves de mayo me quedé tras el cierre de la estación. El único que se quedaba era un guardia de seguridad amigo, sentado en la boletería viendo TV por cable. Le avisé que iba a bajar, pero él protestó. Dijo que los de seguridad de la empresa iban a verme, pero le respondí que me iba a hacer el fantasma. Ambos reímos. Bajé las escaleras lentamente y fui al andén que va a Catedral. Hice unos metros y bajé las escalerillas que desembocan en las vías. Fui golpeando las paredes y encontré una oquedad. Recé un Padre Nuestro. No me preguntes cómo, pero el lugar brilló. Mi amigo desde arriba me gritó: Gustavo, ¿qué mierda hiciste? Están subiendo luces desde allá abajo hacia la avenida. No le respondí. Yo sabía que eran aquellas almas que estaban siendo liberadas. Subí despacito, saludé a mi amigo y me fui a sentar en la Plaza Husay, para fumar un pucho. Estaba en un banco frente a la parroquia San Lucas, solo. Entonces escuché: Gracias, Gustavo. Usted ayudó a mis amigos, hoy cenarán allá arriba.
Espero que tenga un Padre Nuestro para mí también. Giré la cabeza. Era un hombre bien peinado, de barba larga y mirada triste. No hacía falta que le preguntara quién era, yo ya sabía quién era. Recé un Padre Nuestro y le dije: descanse en paz, Quiroga. Usted no tuvo la culpa de evitar el dolor innecesario. Me tomé el colectivo de la línea 101 y volví a casa. Ya no habría más fantasmas en la estación Facultad de Medicina.